¿Qué resultado obtenemos si sumamos una de las mejores galerías de arte de los Estados Unidos, un museo del circo y una mansión veneciana frente a la bahía de Sarasota? Pues uno de los lugares más sorprendentes de esta parte del planeta. Bienvenidos a una etapa más de nuestra ruta por el sur de los Estados Unidos. Hoy continuamos en la península de Florida y nos detenemos en Sarasota, en un lugar único. El Museo Ringling. El Ringling Brothers fue el circo más grande del mundo y tiene una historia de 146 años, pero este sitio no solo va de acróbatas y payasos, sino de las miles de cosas que legaron a Florida John Ringling, uno de los fundadores del circo, y su esposa Mabel. El complejo cuenta con 14.000 metros cuadrados y se necesita más de un día para verlo bien. Por supuesto, hoy te enseñamos lo más interesante. Hoy empieza un gran día porque vamos a visitar no solamente una de las casas más conocidas de Florida, sino también una de las colecciones de arte más importantes de los Estados Unidos. Y además vamos a conocer una bonita historia de amor. Después de pasar por el curioso arco que da la bienvenida al recinto, compramos la entrada general de $25, lo que te da acceso al Museo del Circo, los jardines, la galería de arte y el primer piso de la mansión. Lo primero que queríamos conocer es el origen de toda esta riqueza. Los hermanos Ringling, Albert, August, Otto, John y Charles, eran originarios de Iowa. En 1870, siendo todavía unos niños, comenzaron a organizar espectáculos completamente amateurs, pero empezaron a especializarse, a aprender trucos, contratar a gente y triunfar. Para el 1889 movían su circo con trenes por todo el estado y en 1919 se fusionaron con el circo Barnum & Bailey, creando un emporio difícil de imaginar, una empresa que funcionó hasta el 2017. Precisamente el primer edificio que visitamos aquí es el Museo del Circo y Centro de Interpretación Tybal, que no solo te muestra la historia de los Ringling, sino la del mundo circense de los Estados Unidos. El Museo del Circo está lleno de objetos del siglo XIX y XX, como ropa, adornos, tiendas de campaña, jaulas, cañones y hasta vagones de desfile. Y esta maravilla que tenemos aquí es el Wisconsin. Era básicamente el vagón tren privado de John Ringling, pero también de Mabel Ringling, porque John lo estuvo utilizando de 1905 a 1916 para ir de avanzadilla con el circo, para llegar a esos sitios donde tenía los contratos y organizar que todo estuviera bien. Pero también lo utilizó con su mujer para hacer viajes por todo el país. Desafortunadamente no podemos entrar, pero os podemos enseñar un poquito por dentro. Así que fue algo muy icónico, muy espectacular, que esa persona tuviera sus propios trenes de uso personal para ir viajando. Fijaos en lo enorme que es este mural. A mí siempre me ha dado cosillas esto del circo. Aunque no te guste el circo o tengas fobia a los payasos, el museo te hace pensar. Primero, en el increíble esfuerzo que suponía organizar un espectáculo como era el circo norteamericano en aquel tiempo, y también te hace entender qué representaban aquellos eventos cuando no existía la televisión o el cine, la magia que suponía la llegada de las caravanas, las carpas y los animales exóticos a la ciudad. Además de adentrarte en este mundo, el museo es un paseo por la historia del marketing y el espectáculo. Estos carteles definían el éxito que iban a tener los circos, y los hermanos Ringling se destacaron por tener unos carteles muy espectaculares. Aquí también hay carteles del otro circo que acabaron comprando y serían con el monopolio. Pero el caso es que la pega de carteles de los circos era la manera de llamar la atención de toda la población en un contexto de bastante competición. Entonces tenían que ser muy bonitos y había que estar vigilando que otros circos no los quitaran para poner los suyos. Todos los hermanos Ringling se involucraron en negocios fuera del circo, como el teatro, la propiedad inmobiliaria y la banca, pero John Ringling se destacó entre ellos, convirtiéndose en una de las personas más ricas de su tiempo. Su mujer Mabel y él, una de las parejas más famosas de Florida, compartieron su pasión por el arte y los viajes.
En 1927, John Ringling había convertido Sarasota en el cuartel de invierno del circo familiar. Muchos de los artistas ensayaban en los alrededores de su casa y se fueron mudando poco a poco a la zona. Por eso, cuando el museo abrió a finales de los 40, la colección tuvo acceso a cientos de piezas. El plato fuerte de este lugar es una maqueta gigante de 44.000 piezas del circo Ringling. En esta zona del museo hay unas maquetas espectaculares del transporte ferroviario del circo. Y es que esta fue una de las características del circo de los hermanos Ringling y además fue debida a la cabezonería de John Ringling. Y es que él fue quien convenció a los demás para mover el circo en trenes. Y la verdad es que fue algo espectacular porque consiguieron llegar a todo el país. Y la logística que tenían era algo espectacular. De hecho, el gobierno americano firmó un contrato con ellos para que enseñaran los secretos de la logística ferroviaria que tenía el circo para ese ejército de los Estados Unidos. Y es que el circo Ringling llegaba a una ciudad nueva a las 6 de la mañana, a las 9, y ya tenían el circo montado donde irían a acudir decenas de miles de personas y después a las 9 de la tarde ya estarían recogiditos y se marcharían. Los detalles te hacen entender muy bien la dimensión de estos espectáculos a principios del siglo XX. Un circo de hasta 6 pistas, 1.500 trabajadores, espectáculos anexos y tiendas, pequeños zoológicos, comedores, camerinos. La maqueta es obra de Howard Tibballs, que se enamoró del circo cuando era niño y se pasó toda la vida haciendo esta maqueta. Puede parecer un hobby extraño, pero el resultado es alucinante. Mirad qué estampa tan espectacular que tenemos. Aquí está la casa y como veis ahí está la bahía de Sarasota. Bueno, supongo que será parte de la bahía de Tampa todo. Y la idea era que el palacio de estilo veneciano o americano-veneciano sería como uno de esos palacios de Venecia y la bahía que tenemos detrás sería su gran canal. Una gran construcción de arenisca roja, ventanas multicolores y balcones de hierro forjado que impresiona desde la distancia. This is Venetian Gothic. Full basement, underneath, 36,000 square feet. You see the terracotta, all the designs, all the glazed terracotta, inside and out, all the hand-painted ceilings, which you'll see. We can thank Mabel. Mabel went to the kilns up in Pennsylvania. She inspected, she worked with architects. There's a whole ceiling in the court of Pecky cypress, which is a native of Florida, no longer available. As you go through, be sure to look at the beautiful hand-painted ceiling. Existen muchas leyendas acerca de los orígenes de la relación de Mabel y John. Parece que se conocieron en Chicago y que se enamoraron a primera vista. Mabel era de orígenes humildes, pero tenía una gran pasión por el arte y el coleccionismo que compartía con John. La pareja fue conocida por el gran afecto que se tenía. Se casaron en 1905 y 6 años después compraron esta propiedad, además de la cuarta parte de Sarasota. Una década más tarde construyeron esta mansión frente a la bahía, a la que llamarían Kazan, la casa de John en dialecto veneciano. La casa es el resultado de la pasión por los viajes de ambos. Para preparar los diseños, Mabel trajo de Venecia una colección de fotografías y esbozos de edificios locales, como el Palacio Ducal, para que el arquitecto tomase nota. La entrada general da acceso a la parte baja de la casa, donde se puede conocer el gran salón de baile, la sala de estar, el comedor y la cocina, con el aspecto que tenían cuando vivían aquí los Ringlings. Una de las cosas más bonitas son las vidrieras en tonos rojos, amarillos, verdes y azules. Las vistas a la bahía son especialmente interesantes desde estas ventanas. A la pareja les entusiasmaba el arte y también los lugares históricos. En la casa hay muchas piezas rescatadas de mansiones en ruinas o castillos. La pareja los fue adquiriendo en sus viajes y añadiéndolos a su hogar. De hecho, las tejas de la casa las adquirió John y las trajo en barco desde Barcelona, cuando miles de casas de la ciudad condal iban a ser derruidas para hacer el famoso ensanche de la ciudad.
Existe un tour especial para visitar las estancias privadas de los Ringlings en el segundo piso. Cuesta $10 extra e incluye una excursión muy detallada sobre la vida de este matrimonio. Nosotros reservamos una de las 3 excursiones diarias y no nos arrepentimos. La pareja nunca tuvo hijos, pero a los Ringling nunca les faltó compañía en la casa. Tuvieron decenas de animales que habitaban la mansión y periódicamente organizaban eventos y fiestas en Kazan. Entre la casa y el Museo de Arte aprovechamos para dar una vuelta por el arboreto y jardín y descansar un poco. Y estos rosales de aquí pueden no parecer demasiado espectaculares, no sé yo qué tal irán con el clima este de Florida, pero están considerados como los rosales más antiguos del estado porque los plantó la propia Mabel, así que algunos de ellos tienen más de 100 años. Este era el sitio favorito de Mabel y un lugar perfecto para relajarse. La verdad es que las sombras de las higueras de Bengala, las estatuas y los rosales merecen un buen paseo. Como os decía al principio, uno de los puntos fuertes de este sitio es el Museo de Artes de John y Mabel. Ellos durante sus viajes quedaron muy impresionados por el arte europeo y especialmente les gustó mucho la Galería Uffizi, así que decidieron hacer algo parecido. Normalmente durante sus viajes en busca de nuevos lugares para llevar el circo, John se dedicó a comprar arte por aquí y por allá y finalmente hizo este museo que es gigantesco. El Museo Ringling de Arte está compuesto por 21 salas y tiene más de 28.000 obras. Es bastante espectacular. Aquí tenemos cuadros de Rubens, de un montón de artistas. El caso es que John en sus viajes por Europa se empezó a fascinar por el arte, fue autodidacta y fue comprando en todos aquellos lugares donde estaba buscando actuaciones de su circo. Iba comprando arte, consiguió una colección espectacular. A su mujer también empezó a encantarle el arte, era conocida porque gastaba muchísimo dinero en las subastas, muy por encima del valor real, pero el caso es que se hicieron con una colección espectacular y definitivamente abrieron aquí el museo que se ha conservado y, como os comentaba, es una de las colecciones más espectaculares de arte de todo Estados Unidos. En cualquier caso, la cantidad de piezas que John y Mabel Ringling compraron por amor al arte te deja boquiabierto. El recinto tiene forma de U, con un patio central increíble lleno de estatuas donde podemos ver réplicas del David y de famosas fuentes italianas. Este lugar es lo mejor para salir a respirar de vez en cuando después de tanta belleza. Este increíble museo sería uno de los últimos legados de John Ringling, aunque él tampoco lo disfrutó demasiado en vida porque abrió sus puertas a mediados de los años 30, ya en los últimos años de vida de John, y Mabel no lo vería. Al principio lo que había era pintura y arte decorativo desde la Edad Media europea hasta el siglo XIX, pero después se fue llenando con arte europeo y americano mucho más moderno, y hoy en día también tiene una colección espectacular de arte oriental. Es un museo muy vivo donde tiene varias colecciones que van rotando, y la verdad es que lo que es el archivo del museo es espectacular. Desafortunadamente, ellos no pudieron disfrutar de la galería porque Mabel moriría en 1929, 4 años después de comenzar la construcción del museo, lo que supuso un duro golpe para su marido. John falleció en 1936. La Gran Depresión y algunas inversiones equivocadas lo habían llevado casi a la ruina, por lo que legó la galería y su casa al pueblo de Florida para que no cayera en manos de los deudores. En el año 46, el complejo abrió sus puertas y, junto al resto de edificios de la mansión Ringling, se convirtió en la mayor atracción de Sarasota.